Buenas noches, el invitado del programa del día de hoy es el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Pablo Olivares. Con él vamos a hablar de las finanzas provinciales que esperan para este segundo semestre, obras públicas, relación con el gobierno nacional, las próximas licitaciones importantes, cuándo va a enviar el presupuesto del año que viene a la legislatura, qué tipo de presupuesto están armando, porque ya han pedido una prórroga a partir de las variables que puso el gobierno nacional en el presupuesto que envió, en el presupuesto nacional. En fin, una serie de temas vigentes después de un primer semestre difícil, pero a donde las cuentas le han cerrado al gobierno provincial. Veremos qué esperan para el segundo semestre. Hacemos una breve pausa y estamos con el ministro de Economía, Pablo Olivares. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información, el noticiero más federal de todos. Somos País. Bienvenidos a Agenda Carburando por la pantalla de Somos. En resumen habitual de todo lo que dejó el deporte motor a nivel nacional e internacional. Con el ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares, muchísimas gracias por venir a darnos un rato de tiempo de la montón de ocupaciones. Atajar todos los penales del Ministerio de Economía. No, el gusto es mío. Siempre era un compromiso que tenía y sé que a veces llegar a las audiencias para nosotros también, quienes estamos en la función pública, es importante. Yo decía en la presentación, después de un semestre razonablemente bueno en el contexto en el cual está el país, ¿no? Donde hubo un superávit de 160 mil millones de pesos, digamos, Sí. se afrontaron las obligaciones, se ordenó la provincia. ¿Qué tipo de segundo semestre está viviendo la provincia? Un segundo semestre donde, por la continuidad de la recesión nacional, hace que el nivel de saturación de muchas variables, sobre todo la atención de los servicios más críticos, se torne un poco más compleja, pero seguimos manteniendo el orden dentro del Estado, dentro de la organización estatal. Esperamos seguir en la senda de equilibrio presupuestario, pero eso no es lo primario. O sea, cuando se gobierna no se parte del punto donde hay que equilibrar las cuentas y lo demás son variables que tienen que meterse ahí. Eso es una diferencia con el gobierno nacional. Bueno, la importancia es que de alguna forma es que hay que llevar al equilibrio, pero tratando de que la calidad del recurso y la calidad del gasto sea la mejor posible. Es decir, no se puede vivir con más lo que se tiene, pero al mismo tiempo eso debe asimilarse a cortar en pedazos el Estado con una motosierra. Es decir, hay que hacerlo mejor. No hay que pedirle de más a la gente esfuerzo de lo que ya hace, y hay que brindarle mejores servicios de lo que tiene Estado. Y esa es un poco la diferencia cualitativa con la perspectiva nacional.
Pero tenemos que también lidiar con la macroeconomía nacional, que sí creemos que es un semestre en el cual, el primer semestre, un proceso de aceleración inflacionaria que se fue nivelando hacia finales del semestre. Este es un semestre donde hasta ahora vemos un amesetamiento, es decir, donde está encontrando una resistencia a la inflación. Y en el interín, esa resistencia a la inflación, tampoco hay datos todavía de una recuperación vigorosa. Sí, el ministro Caputo la semana pasada nos expresó que estaban teniendo algunos indicadores ya en color verde, si cabe el término, pero por lo menos de datos de lo que se denominan anticipatorios. Pero la verdad que para el nivel de profundidad que se cayó el PBI en estos últimos trimestres, todavía lo que se nota es una actividad económica bastante débil. ¿La recaudación provincial cómo viene? Acusando el impacto de la macroeconomía, pero aún así teniendo un mejor comportamiento que la recaudación proveniente de la nación. Es decir, los componentes provinciales de los recursos tributarios han tenido un mejor comportamiento que los nacionales. Parte por un trabajo de administración tributaria, porque no ha habido una política tributaria más allá de incrementarle la carga tributaria a la actividad financiera del juego. Han tenido mayor robustez en los impuestos principalmente provinciales que lo que han mostrado los niveles nacionales. Pero bueno, también sabemos que es marginal esa diferencia, pero sí cualitativamente hemos tenido un mejor comportamiento en los provinciales. En la recaudación provincial hay mora, ha crecido la mora. Se ha mantenido prácticamente el mismo nivel de cumplimiento, posiblemente el inmobiliario, por la coyuntura macroeconómica ha habido levemente un menor cumplimiento, pero lo que sí notamos es que, un ejemplo, este mes venció la primera cuota de inmobiliario, de patente automotor, y el mes pasado de inmobiliario fue la primera cuota que no se hizo la impresión y distribución en papel. Se hizo un trabajo muy fuerte para promover las otras alternativas de pago y prácticamente se mantuvo el nivel de cobro. Y que tuvo una actualización importante. Y tuvo una actualización que la estaba patente prevista en el tributario, no, inmobiliario también. Sí. Habían sido previstos en la ley tributaria porque pasa lo siguiente, Gabriel, vos tenés durante el año una inflación y los impuestos de emisión se actualizan una sola vez. Correcto. Vos actualizás una sola vez el impuesto, lo cobrás durante todo el año y durante todo el año estás teniendo inflación. No, lo que yo te decía no cuestiono porque era el aumento que correspondía y aparte estaba en la ley. Sí, lo que digo es que en el contexto... A pesar del contexto recesivo y que tuvo una actualización, el cumplimiento se mantuvo. Y que nadie va a perder el servicio si no paga la patente y el inmobiliario. Distinto sería si fuera la luz o son servicios que no son claro. interrumpibles. La recaudación nacional, vos decías que viene creciendo por debajo del crecimiento de los tributos provinciales. Así es. Eso por afuera de lo que corresponde por la ley de coparticipación, el gobierno nacional sigue sin poner un peso. Prácticamente nulo, salvo algunos programas que continuaron, algunas cuestiones que tienen que ver con ciertos medicamentos. Sí. Y algunas cuestiones que tienen que ver con lo educativo, muy menores. Lo demás, el Estado Nacional desde enero ha tomado la decisión de interrumpir todas las transferencias no automáticas que se venían haciendo. ¿Alguna obra pública? Obra pública nacional, en junio se firmó un acuerdo entre el Gobierno Nacional y la provincia, en la cual se establecieron algunas obras nacionales, las tomaba la provincia, otras obras nacionales las tomaba el Estado Nacional, las continuaba, sí. Ratificaba la voluntad de este Gobierno Nacional de continuarla. Lo que vemos es que muy lentamente las que tomó el Estado Nacional para su cargo, muy lentamente se movieron. Y lo que sí fue una sorpresa, que bueno, luego hubo alguna reunión para tratar de atenuar eso, pero cuando se presenta el presupuesto nacional vimos que una importante cantidad de obras que estaban en ese acuerdo, que tenían que continuar el Gobierno Nacional, no fueron previstas en el presupuesto nacional del año 2025, y lo hicimos saber enseguida. Bueno, el Ministerio de Economía de la Nación rápidamente aclaró que eso se iba a corregir, se iban a completar esos cuadros, pero bueno, no es menor que a 2 meses y medio de firmar un acuerdo, lo digo a veces mirando desde mi subjetividad. Sí. Si uno firmase un acuerdo y demostrase una voluntad política de hacer algo, me cuidaría que la primera acción que tengo que hacer es ratificar esa voluntad que exprese en un acuerdo, claro, de que tengan su correlato. Bueno, no se ha tenido ese cuidado
pero sí digamos, con nobleza obliga, reconocieron y que se va a adecuar. Digamos, la obra pública hoy que está en la provincia la está pagando el gobierno provincial. Es 100%, prácticamente 0% de componente de obra pública provincial financiado con Nación. Mantienen en lo digo por el contexto, no por una cuestión de voluntad política que existe en este gobierno, digamos, ¿qué gobierno no quiere hacer una obra pública? Es raro. Pero hay como compromisos por afrontar licitaciones importantes en monto de plata. Te doy dos, pero hay un montón. Hoy el gobernador fue al hospital de niños, hay una obra que están poniendo 8.000 millones de pesos el gobierno de la provincia, pero hay dos importantes que son los gasoductos y es el puente de Santo Tomé-Santa Fe. Digamos, la voluntad política de avanzar, ¿está la plata para avanzar en la licitación de estas obras? La voluntad política de las obras que el gobernador sabe que habla del lugar de un jefe de gobierno, un jefe de Estado, y al mismo tiempo desde una voluntad política donde su palabra es muy importante, con lo cual sabemos que cuando lo está diciendo es porque eso va a ser prioridad número uno. Los gasoductos es una definición de comenzar con los primeros tramos. Ahí hay un tema particular. Durante mucho tiempo el concepto gasoducto llevaba a que fuese algo que se ejecute posiblemente en 5 o 6 años, a que se bloquee la decisión de comenzarlo porque no se tenía el financiamiento del todo. La verdad que nosotros hemos tratado de hacer un camino muy distinto. Es decir, miren, en un gasoducto es una sucesión de localidades, por lo tanto podemos hacer un primer tramo y de eso cambiar la dinámica de los actores. Es decir, una vez que uno avance un par de pueblos, posiblemente ya los actores que estaban más lejanos comiencen a involucrarse y la posibilidad de obtener financiamiento y de inclusive de voluntad para conseguir financiamiento se va a multiplicar. Con lo cual estamos hablando de unos aproximadamente 90 millones de dólares a ejecutar en unos 18 meses. Eso lo estamos contemplando dentro del presupuesto 2025. Lo mismo el puente carretero, el puente de Santa Fe-Santo Tomé. Ahí hay un tema, porque es un puente que tiene que hacer la provincia. Correcto. Pero va a estar ubicado en principio en una traza de una comunicación, y un tema de jurisdicciones. Hay un tema que va a ser, si eso va a ser una vía provincial que va a ir en paralelo de una nacional, o va a ser parte de un inventario nacional. Porque también hay un tema que hay que poner sobre la mesa. Vamos a hacer un puente para que pues lo tengamos que regalar a la nación. Bueno, ruta 19, ruta 168. Bueno, son experiencias que uno también tiene que empezar a aprender. Sí, yo lo que la pregunta apuntaba a lo siguiente. Más allá de la voluntad política, digamos, el compromiso, eso está fuera de la discusión. El tema es, bueno, a ver, en tiempos de restricciones, por ahí hay que restringir un tiempo. Nosotros ahí creemos que hay que articular dos cuestiones. La obra pública tiene un ciclo que a veces, cuando uno lo analiza en términos de corto plazo con la coyuntura económica, puede entrar en un problema de asincronía. ¿A qué voy? Las decisiones de inversión de hoy posiblemente van a estar a pleno en ejecución dentro de 9 meses, un año. Si nosotros, y eso ahí empieza a jugar la apuesta o las variables que tienen bajo control. Si uno tiene que tomar una decisión de hacer una obra en función de la coyuntura que está leyendo hoy, puede que tome y dice, no estoy en condiciones de pagar eso. El problema es que lo que estamos decidiendo hoy son certificados de obra que posiblemente estemos pagando dentro de 10 meses, 9 meses. Si decimos que no, vamos a estar dentro de 10 meses en el mismo puesto. Y dentro de 10 meses habremos perdido ese tiempo. Por lo cual, tenemos que interpretar qué margen de maniobra tenemos estos 10 meses. Puede pasar que la actividad económica repunte. Hoy que estamos en una coyuntura haciendo obra pública, posiblemente podamos hacer más obra pública. Y si no, Santa Fe tiene crédito. Y con ese crédito puede tener financiamiento, que es otra voluntad que sí el Estado Nacional. El Estado Nacional ha sido enfático en decir no cuenten conmigo para aportes del Tesoro Nacional, pero al mismo tiempo ha abierto la puerta para decir, bueno, la Nación hoy se puede endeudar porque su deuda es muy alta, pero toda la inversión que puedan hacer las provincias con financiamiento externo, el Estado Nacional puede correrse y abrirse ese espacio a las provincias. Entonces estamos hablando de inversiones que tienen su mecanismo de recuperación, en algunos casos no a través de una recuperación financiera, los gasoductos sí,
Pero creemos que si no es a través de una recuperación de los recursos tributarios de la provincia, lo podemos hacer a través de recursos de financiamiento y desde ese lugar saber que estamos en las condiciones de poder decir si arranquemos con este proceso de inversión. Si le creemos a una nota que salió en Perfil el sábado pasado, hay 5.000 millones de dólares para el año que viene de organismos financieros internacionales para las provincias para hacer obra pública. Es uno de los elementos que tenemos. No sería el primero, pero Correcto. sabemos que contamos con eso y sabemos que contamos que a la hora de tomar financiamiento, Santa Fe es una provincia que, si fuese por decisión del organismo de prestarle a quien nunca defaultió, a quien siempre paga, ejecuta los proyectos y cero denuncias de irregularidades cada vez que ha tenido que utilizar fondos de financiamiento internacional, Santa Fe está en el top a la hora de ser elegido. Después esperemos que la política no se meta en la política de barro, no se meta en el camino para que diga mejor primero esta provincia y no segundo lo que más conveniente para el organismo. Pero bueno, estamos en las mejores condiciones para buscar ese financiamiento. Breve corte y seguimos. Pausa, por favor. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información, el noticiero más federal de todos. Somos País. Bienvenidos a Agenda Carburando por la pantalla de Somos. El resumen habitual de todo lo que dejó el deporte motor a nivel nacional e internacional. Seguimos con el ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares. Septiembre es un mes clave para la administración de la provincia porque es el 30 de septiembre es el que vence el plazo para la presentación del presupuesto. Ustedes pidieron una prórroga, cosa que es habitual, digamos, ante determinadas circunstancias y que es un mecanismo que está previsto. En este caso entiendo que lo pidieron hasta el 30 de octubre. Sí, este es un mes. Sí, y la razón por eso quería preguntártelo, la desorientó, dijo el gobernador, es un calificativo que dijo el gobernador, el presupuesto que mandó Milei, las variables del presupuesto que mandó Milei al Congreso Nacional el domingo, el show del domingo, con un 18% de inflación para 2025 y un crecimiento del 5%. Sí, a ver, lo que nos muestra es un presupuesto donde hay una mirada optimista respecto de la evolución inflacionaria, un crecimiento económico que no le veo, en el crecimiento económico que expresan del 5%, no le veo una cuestión inalcanzable. Todo va a depender de cómo sea el último trimestre de este año. Si el último trimestre de este año está en el 0,9, como prevé el relevamiento expectativo del mercado, un punto de crecimiento trimestral, eso deja un arrastre estadístico para el año que viene. El tema está en lo inflacionario, y no es porque uno tuviese una proyección propia que discrepe. En realidad, todos nos venimos manejando. A veces se dice del relevamiento expectativo del mercado del Banco Central y queda como una entelequia. ¿Qué es eso? Es una compilación
de pronosticadores independientes. Es decir, los pronosticadores independientes, consultoras, institutos, de todo el arco mirada ideológica, lo que hacen es pronosticar determinadas variables. El Banco Central lo que hace es compilar y sacar datos sobre eso. La mediana, es decir, el 50% de lo que espera la inflación, lo que se espera de crecimiento económico, que se espera tasa de interés, etc. Eso se tiene una actualización mensual. El 5 de septiembre fue la última actualización. El promedio de los pronosticadores sobre la inflación del 2025 había estimado un 38% de inflación y un crecimiento del 3,8%. Días después, o sea, 10 días después de ese dato, que el Banco Central no es de producción propia del Banco Central, sino que es de publicación del Banco Central, el presidente expresa un presupuesto que marca una inflación del 18%. Entonces, entre 38 y 18 hay una distancia. Ahora, ¿es la inflación? No, lo que sucede es que entre el crecimiento e inflación es la nominalidad de la economía, es decir, cuánto va a crecer nominalmente la actividad económica. Entonces, el presidente marca un presupuesto, un crecimiento de la nominalidad en el 2025 del 24%. Si uno lo mira desde el lado de lo que venía pronosticando los consultores independientes, estamos hablando de arriba del 40%. Toda la presupuestación de las provincias no arranca en septiembre, es un proceso que empieza haciéndose desde julio. Sí, está bien. Con lo cual, cuando vemos estos datos, no es que estamos 5% de diferencia en una variable, estamos hablando de... Menos de la mitad. Para darte un ejemplo, las estimaciones que manejábamos, inclusive no nuestras, sino junto con Comisión Federal de Impuestos, que es un organismo federal... Todas las provincias. Con respecto a la coparticipación que estima el presupuesto nacional y las que veníamos estimando, es 1 billón de pesos. Entonces, de un día para otro, hay 1 billón de pesos. De cuando miramos el presupuesto nacional, tenemos 1 billón de pesos menos de coparticipación estimada. No es que nos han quitado, sino se estima 1 billón de pesos menos de coparticipación. Entonces, a partir de ahí hay que sentarse a reproyectar algunas cosas. ¿Por qué la economía del 2025 va a crecer si para el presidente lo único que importa es juntar para pagar los intereses de la deuda, así sea o cueste lo que cueste, ahogando la actividad económica? Bueno, ahí nos vamos al plano de lo que es el pensamiento económico. Está bien. Y dónde está el presidente, dónde uno puede estar, pero digo, sin pretender ser defensor de la mirada del presidente, digo, poniéndome, si agarrase un libro de historia del pensamiento económico dentro de la escuela austríaca, que es en la cual, digamos, abreva el presidente, él plantea que, esa visión plantea que es los propios agentes económicos, a través de las decisiones de invertir, de consumir, y sobre todo el manejo, digamos, de la neutralidad del punto de vista de la política monetaria, en realidad basa en que, dadas ciertas reglas y cierta previsibilidad y las condiciones que tenemos ahora, estiman que va a haber el cálculo económico de invertir va a llevar a que esa inversión genere un movimiento económico que, como baje la inflación y los salarios vayan recuperándose mes a mes, los salarios crezcan por encima de la inflación, y eso va a generar una reactivación, no ya por gasto público, no ya por incentivo de crédito, sino que van a ir a través de un crecimiento que se van a retroalimentar inversión y consumo. Esa es la teoría. Es la teoría que sigue el presidente y por eso estima que va a haber un crecimiento. Tampoco es cierto, lo aclaró, no es que tasa china, estamos hablando de un 5 puntos que es más rebote que crecimiento. Yo ahí es donde tengo mi duda, la verdad, porque un crecimiento del 5%, que es un rebote, con una inflación que baje abruptamente a 18%, podría haber entendido que hubiese sido más razonable plantear un crecimiento más alto si hay un éxito tan grande en bajar la inflación a 18 puntos el año que viene. Es decir, si hubiese una desaceleración inflacionaria como prevé el gobierno nacional, posible por remonetización de la economía, posiblemente haya más de un 5% de crecimiento. Entonces, me lucen algo inconsistente esa cuestión. Pero bueno, no estoy en el lugar, ni tengo los elementos para al nivel del equipo del ministro Caputo para decir que la consistencia de esos 18 puntos con 5 de crecimiento no son así. Posiblemente hubiese esperado que si me decían la inflación va a bajar tanto, correcto, el crecimiento iba a ser mayor. Vuelvo al presupuesto. Hay dos cuestiones ahí que ustedes
comprometieron, hay una en la cual vienen trabajando que es el tema del blanqueo. Sí. Y hay otra que se comprometieron con el ministro Caputo, que es la adhesión al RIGI la semana pasada. Son las dos cosas. Bien, primero, el tema de la adhesión al RIGI es adherir a la ley nacional, digamos, no involucra... Clarísimo. El RIGI es un régimen nacional. Lo que prevé, ¿qué tienen que ver las provincias con el RIGI? Vamos ahí. El RIGI es un régimen nacional que rige en todo el país. Sí. La adhesión de las provincias es que los compromisos de no alterar las condiciones fiscales principalmente de quienes inviertan, ahí lo que aparece en las provincias es un compromiso de no aumentar el impuesto. Lo que va a hacer la provincia es decir, mire, yo me adhiero y por lo tanto, si hay un RIGI que se radique en la provincia de Santa Fe, no le vamos a aumentar los impuestos que tenemos hoy. Porque al mismo tiempo tenemos un compromiso de no aumentar la carga tributaria. La otra que sí, me parece que ahí ustedes plantearon algún tipo de evidencia, es el tema del blanqueo. Eso, ¿en qué están pensando? Digamos? ¿En qué consiste el...? Miren, a nosotros tenemos que dar previsibilidad. ¿El que va a blanquear? Ya está, la discusión del blanqueo se agotó en el Congreso. Sí. ¿Sí? Hay una discusión ética que ya pasó. Pero el problema de ustedes era tratar de evitar que no blanquee a alguien, por ejemplo, vinculado al narcotráfico. El blanqueo ya es ley. Lo que nos queda a nosotros es dar previsibilidad que viene a blanquear. El que viene a blanquear, lo que nosotros sabemos que el Gobierno Nacional, la ley del blanqueo, es claro que no es para aquellos que lavan, sino que los que hayan tenido problemas tributarios. Ahora, si alguien está tan desesperado, tan preocupado porque entre $1, yo el control que haga esa persona de que no se meta algo sucio y se mezcle lo sucio con lo limpio, no puedo descansar en ese control. Correcto. Tengo que prever un control ad hoc, porque acá lo que tenemos que prever es que nuestra política de todo tipo tiene que ser subalterna de la política de seguridad. Entonces se van a prever mecanismos, ahora no previos. Alguien va a poder adherir, lo que sí va a estar sabiendo de que toda su información va a ser revisada e inclusive se lo va a excluir si se encuentra algo, además de las denuncias que le correspondan. Después de eso, vamos a diferenciar. El que adhiere al blanqueo, ¿lo hace para hacer una inversión real o lo hace simplemente para movilización de activos financieros? Bueno, ahí vamos a hacer un trato diferenciado respecto al costo que va a tener. Te agradezco mucho la visita, te agradezco mucho el tiempo y no va a faltar oportunidad de que te vuelva a insistir para invitarte, que vengas. A disposición. Dale, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Eso que yo quería que estuviera.